Hola, ¿cómo están? Toca en esta ocasión hacer una reseña de este tan ya famoso libro, Calculus o Cálculo Infinitesimal de Michael Spivak. El título de este libro, pues aquí, pues, claramente aquí dice cálculo, pero menciona en el prólogo, que es prólogo a la segunda edición, que muchas veces le mencionaron que el título de este libro no debería de ser cálculo, que debería de ser más bien algo así como introducción al análisis, como aquí lo menciona. Pero el mismo autor dice también que no le parecería necesario hacer una corrección de ese tipo, que lo que sí le parece necesario hacer es más bien una revisión de los temas del contenido, no tanto del título. Esta versión que yo tengo es aquí como se puede ver, es una segunda edición de la editorial Reverté. Como pueden ver, es un libro un tanto grueso. Me parece que en la primera edición, la versión en español, pues salió en dos tomos. Entonces seguramente si tienen la primera edición, pues verán que son dos libros. Ustedes me corregirán, pero me parece que el primer tomo trata del cálculo diferencial y el segundo tomo trata del cálculo integral. La primera edición de este libro me parece que salió en 1970, es decir, a partir de la primera edición hasta hoy, pues han pasado alrededor de ya medio siglo. Entonces, cuando yo tomaba mis cursos de cálculo, pues yo revisaba este libro y la verdad que fue una gran inversión, porque este me parece ser uno de los mejores libros que sirven como una introducción al análisis. Entonces, a ver, ¿y a qué nos referimos con el análisis? O sea, porque muchas veces pues se habla de cálculo y en otras ocasiones se habla de análisis. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Pues históricamente se menciona, por ejemplo, en el libro de Análisis Matemático de los autores Hasser, Lasalle y Sullivan, pues que en el siglo XVII, cuando se referían al análisis, más bien se referían a resolver problemas, pero por medio de ecuaciones algebraicas. Pero luego, con el tiempo, los matemáticos fueron extendiendo esta idea hasta llegar a una un poco más extendida. Entonces, hoy en día, cuando los matemáticos se refieren al análisis, principalmente se refieren a aquellas matemáticas que están fundamentadas sobre campos particulares. Por ejemplo, en este caso del análisis real, se refiere a todas las matemáticas que están fundamentadas en los números reales. ¿Qué matemáticas? Por ejemplo, lo que es la geometría analítica, el cálculo diferencial, el cálculo integral, el cálculo de variaciones, el cálculo de funciones, la teoría de series infinitas. Todas esas ideas pues están fundamentadas en lo que son los números reales. Por supuesto, ya después hay cosas como análisis complejo, pero bueno, ahorita no vamos a eso. Este libro, de entre esos temas, se refiere precisamente a lo que es el cálculo diferencial y al cálculo integral. Pero se muestra cómo se va construyendo esas ideas a partir de los números reales. Ahora bien, ¿a quién va dirigido este libro? O sea, este libro va dirigido principalmente para estudiantes que estén cursando o que tengan cursos de nivel universitario. Y más particularmente para estudiantes que se encuentren en los primeros semestres de carreras, ya sea de matemáticas aplicadas o matemáticas puras. Por supuesto, con esto no se descarta a estudiantes de otras disciplinas, por ejemplo, para física o también para ingenierías. El detalle para un ingeniero sería o incluso para un físico, o sea, no van a encontrar aplicaciones a la ingeniería o incluso a la física. Más bien, las aplicaciones que van a encontrar aquí pues van a ser aplicaciones a la misma matemática. Con esto lo que quiero decir es que para un físico o para un ingeniero, este libro también es muy recomendable, porque a pesar de que no tienen este tipo de aplicaciones, pues sí es deseable que tanto el físico como el ingeniero pues tengan unas bases sólidas de lo que es el cálculo, porque una muy buena parte de lo que estudian pues se fundamenta en esta materia. Entonces, para aquellos estudiantes que quieren formalizar sus conocimientos de cálculo, o aquellos que van a comenzar con este tema, pues en este libro van a encontrar cómo es que se desarrolla todo el cálculo a partir de una cantidad relativamente pequeña de axiomas.
En este caso, pues hablamos de los axiomas de los números reales. La mayoría de los resultados pues se demuestran en este libro, salvo algunas excepciones. Por ejemplo, un tema de fracciones parciales no hace una demostración. La mayoría de las cosas pues se hacen por medio de demostraciones. Ahora, para aquellos que no están familiarizados con esto de las demostraciones, pues resulta que en matemáticas casi todo se debe de demostrar. Y digo casi todo porque hay puntos bien específicos o hay puntos que los cuales no se demuestran. Y bueno, ese es otro tema bastante interesante y bastante profundo. Pero bueno, ahorita lo que interesa de hablar esto de las demostraciones es que en matemáticas las cosas no se dan así como decir, porque lo dijo tal autor es cierto. No es así. No importa quién lo diga, no importa si es una idea que lleva de muchos años, eso no importa. Lo que importa es que por medio de pasos lógicos, a partir de ciertos postulados, ahorita vamos a ver qué postulados, pues es que se debe demostrar por medio de pasos lógicos que cierto resultado es cierto. Entonces, estas cosas que se dan por ciertas se les conocen como axiomas. Entonces, a partir de los axiomas es que todo lo demás se debe de desarrollar, todo lo demás se debe de demostrar. Bueno, ahorita vamos a checar los temas que incluye este libro. La primera parte se refiere al prólogo. Desde aquí es diferente a otros libros. De lo que habla es de estos axiomas de los que estoy hablando. Entonces primero desarrolla las ideas y después todo lo condensa en una serie de propiedades que cumplen los números reales. Miren, está de la propiedad 1 hasta la propiedad 9, después de la propiedad 10 a la propiedad 12, y después un poco más adelante define una propiedad más. Bueno, entonces estas primeras propiedades se refieren a propiedades que tienen que ver con la suma y con el producto. Estas otras tres propiedades sirven para darle un orden a los números. ¿Y por qué son necesarias estas propiedades? Ocurre que cuando se estudian a los números reales, muchas veces al principio se ve simplemente como un conjunto de números, como un conjunto de objetos. Pero resulta que para que ese conjunto de objetos los podamos utilizar en el cálculo, se necesita formar un sistema de números y no verlo nada más como un conjunto, sino como un sistema que cumple ciertas propiedades, y son precisamente estas propiedades. Entonces, estas propiedades de aquí pues sirven para darles un orden a los números reales. Por ejemplo, cuando a los números reales se colocan sobre una línea recta, pues esos números están ordenados. O sea, primero está el 1, después el 2, después el 3. Ajá, no es de que esté primero el 1 y por acá a la izquierda el 3, no. Está el 0 y a la izquierda están los números negativos y a la derecha los números positivos. Bueno, aquí muestra toda esa parte. Entonces, siguiendo con el índice, pues vemos que en la parte 2 ahora trata de cosas que son necesarias para entender el cálculo. Funciones, gráficas, y aquí empieza con la idea más fundamental del cálculo, que es el de los límites. Entonces los límites pues sirven para definir a la derivada y a la integral. Acá, por ejemplo, a las funciones se sabe que se puede ver como una regla que asigna números de un conjunto a otro conjunto. Pero también, y aquí lo pone como apéndice, las funciones se pueden ver como pares ordenados. En esta sección, en la sección 8, como se puede ver, hay una sección que se llama cotas superiores mínimas. En esta sección es que se estudia el axioma 13, que se le conoce como el axioma del supremo. Porque estos primeros axiomas que mostramos aquí, desde la propiedad 1 hasta la propiedad 12, lo cumplen también los números racionales. La propiedad que esos números racionales no cumplen y es lo que hace que los números reales sean los números reales, es este axioma del supremo. La forma en que está escrito todo el libro, pues es algo que me gusta. Entre esas cosas, una de las cosas que más me gusta cómo explica es esta parte de las funciones trigonométricas y la función logarítmica y exponencial. Como ven aquí, a las funciones trigonométricas y a la logarítmica y exponencial las ponen en esta parte que es de integrales. Porque para definir de una mejor manera a estas funciones, pues se necesita un poco de cálculo integral. A mí me parecen excelentes la descripción que hace de estas funciones en este libro. En este libro se dice que pi es irracional. Usualmente en cursos de cálculo pues se dice que pi es un número irracional.
pero nunca dicen por qué, simplemente dicen, es irracional y ya. ¿Por qué? ¿Quién sabe? Bueno, en este libro aparece la demostración de este hecho. A esta demostración, pues le dedica todo un capítulo. En realidad es un capítulo corto, pero bueno, o sea, aquí se nota la importancia de este hecho. Como se puede ver, tampoco es una demostración así bastante sencilla, sino que sí lleva de fondo varias ideas. Después se pasa a lo que son las sucesiones infinitas y series infinitas. Entre las cosas interesantes que hay, demuestra que E es trascendente. Entonces es lo que les comentaba también al principio, que las aplicaciones que se encuentran aquí no es tanto aplicaciones como aplicaciones para ingeniería o para física, más bien son aplicaciones para la misma matemática, como en este caso una de las aplicaciones es poder demostrar que pi es irracional o que E es un número trascendente. Y ya por último muestra una construcción de los números reales. Entonces lo que se hace es que se construyen a partir de una cierta materia prima, en este caso se construye a partir de los racionales. Ya de las partes finales me menciona también una lista de lecturas aconsejadas. Esta lista quizás también ya esté un tanto desactualizada por el año de la publicación del libro. Yo sé que hay una siguiente edición de este libro, que es uno que tiene una pasta roja. No sé si en ese libro hayan actualizado un poco esta lista de títulos. Si alguien conoce el dato, pues puedes dejarlo en la caja de comentarios. Y pues la verdad es que la lista que deja aquí no nada más menciona el título de los libros, sino que da un muy breve descripción de qué se puede encontrar en esos libros. Títulos desde, por ejemplo, teoría de números, miren, aquí fundamentos del análisis, contribuciones a los fundamentos de la teoría de números transfinitos. Entonces, si puedes conseguir este libro, pues yo te recomiendo también que después de estudiarlo cheques la bibliografía que te recomienda, porque son libros muy interesantes. Entonces, ya para terminar, pues quiero decir que al menos para mí, es uno de los mejores libros de cálculo por la forma en que explica. O sea, el autor tiene una manera que me gusta mucho de explicar. Son explicaciones detalladas y hace comentarios muy acordes a lo que explica. O sea, en cada página se puede notar que al autor le gusta mucho las matemáticas. Entonces, si quieres introducirte al mundo formal de lo que es la matemática, o sea, con demostraciones, con cosas ya un tanto rigurosas, entonces este libro, muy recomendado. Otra de las cosas que a muchas personas les gusta son los problemas que llevan. No me he puesto a resolver sus ejercicios, pues prácticamente casi ningún ejercicio, pero por lo que escucho de otras personas es que los ejercicios que propone son bastante interesantes, son retadores. Y pues esto es todo por esta revisión. Espero que te haya gustado, espero que te sirva. Te espero en el próximo video. No olvides dejar tus comentarios y suscríbete porque voy a seguir subiendo reseñas de otros libros. Hasta luego.